Cuando tenemos una reunión pública, nuestro plan es concentrarnos en las necesidades del público, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Así que recibí una pequeña pregunta de un niño que decía, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Vaya, me emociono mucho cuando me hacen una pregunta así. Muchos de nosotros, los que somos mayores, pensamos que todo el mundo ya sabe la respuesta. Por eso voy a hablar de ese tema primero. Amo a los niños y muchos de ellos lo saben, así que les voy a dar preferencia. Y he descubierto algo. Cuando uno le habla a los niños, los adultos también reciben algo porque a veces obtienen la respuesta a preguntas que les da pena hacer. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? A veces asumimos que todo el mundo lo sabe. Incluso en nuestras iglesias en Bangalore, les repito siempre a los ancianos, recuerden, hay niños creciendo en sus iglesias. Así que no digan, eso ya lo prediqué hace 5 años. No importa, necesitan predicarlo de nuevo. Porque si en aquel entonces esos niños tenían 1 año y no podían entenderlo, ahora tienen 6 años y sí pueden comprenderlo. En una iglesia siempre necesitamos repetir lo que dijimos 4 o 5 años atrás para que los que van creciendo lo puedan entender. Y los adultos deben alegrarse de que los niños aprendan. No digan, yo ya sabía eso. Por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, uno de ellos venía y me decía, papá, aprendí en el preescolar que 2 más 2 es 4. Yo le decía, excelente, hijo, qué bien. No le diría, yo ya sabía eso hace mucho tiempo. Esa no es la manera, porque desanimarías al niño. Cuando un niño te dice algo que tú sabes desde hace 20 años, debes emocionarte y responder, ¿de verdad? Cuéntame, ¿cómo lo descubriste? Y eso construirá un vínculo con tus hijos que durará toda tu vida. Tengo ese vínculo con mis 4 hijos. Ellos pueden hablarme de cualquier cosa y yo a ellos también. Y no solo con ellos, también tengo un vínculo con muchos jóvenes en diferentes lugares, incluyendo la iglesia CFC en Bangalore. Hablamos libremente unos con otros. No tenemos esta imagen que existe en muchas iglesias de un pastor inaccesible, del que todos tienen miedo. Gracias a Dios. En nuestra iglesia no es así. Todos somos hermanos comunes, hermanos de Jesucristo. Queremos que nuestros hijos también se conviertan en nuestros hermanos y hermanas menores en Cristo. Yo solía decirle a los niños de la escuela dominical que me llamaran tío Zach. Está bien. Hasta los 13 o 14 años pueden llamarme tío Zach. Pero cuando tengan 15 años, por favor, llámenme hermano Zach. Porque no quiero ser su tío para siempre. Quiero ser su hermano en Cristo. Eso es lo que quiero. Porque eso es lo que seremos por toda la eternidad. Así que déjenme responder esta pregunta de manera muy sencilla, para que todos puedan entender. Y después de esta explicación, nadie aquí debería ser ignorante de cómo nacer de nuevo. Además, eso también puede ayudarte a compartirlo con tus hijos y con otros que te lo pregunten. Primeramente, si tienes una Biblia, debes conocer estos versículos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos esta expresión por primera vez en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 3. En este capítulo leemos de un hombre muy anciano llamado Nicodemo, que era lo que llamaríamos hoy un obispo. Me lo imagino con un gorro grande en la cabeza y barba larga. Quizá tendría unos 60 años.
Leemos en Juan capítulo 3, verso 2, que Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. La razón por la que vino de noche fue porque no quería que lo vieran los demás. Él formaba parte del concilio que gobernaba al pueblo judío, y todos ellos odiaban a Jesús. Así que no quería que lo vieran hablando con Jesús, porque le preguntarían, ¿por qué fuiste con ese falso maestro? Entonces, cuando todos dormían, probablemente cerca de la medianoche, él fue a la casa de Jesús y tocó la puerta. En esos días Jesús vivía en Capernaum. Ya había dejado Nazaret. Y yo muchas veces he pensado en esto. ¿Tú irías a la casa de alguien a medianoche a despertarlo para hacerle una pregunta acerca de la Biblia? Eso me enseña algo sobre Jesús, que él dejó muy claro a la gente que cualquiera podía molestarlo a cualquier hora y que con gusto él respondería cualquier duda, incluso si lo despertaban a medianoche. Así fue como Nicodemo llegó y Jesús le abrió la puerta y le dijo, pasa. Entonces Nicodemo le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús le contestó, deja todo eso a un lado. Quiero decirte algo. A menos que nazca de nuevo, recuerda que le está diciendo esto a un hombre de 60 años. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Y Nicodemo no pudo entender eso, porque era la primera vez que lo escuchaba. Él era un gran erudito del Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento nadie hablaba acerca de nacer de nuevo. Entonces él le preguntó, ¿qué es esto de nacer de nuevo? ¿Quieres decir que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a salir? Jesús le dijo que no. El simple hecho de nacer es un nacimiento físico. Puedes nacer 10 veces físicamente, pero eso no te hará un hijo de Dios. Tienes que nacer del Espíritu Santo. El nacimiento físico ocurre a través del vientre de tu madre, pero este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo hace algo en tu corazón y te conviertes en hijo de Dios. Solo entonces puedes entrar en el reino de Dios. Luego Jesús explicó que hay dos nacimientos. Uno es el nacimiento de la carne, que viene a través de una madre humana, y el otro es el nacimiento del Espíritu Santo. Así como tu madre te dio un nacimiento físico, que es nuestro cuerpo, el Espíritu Santo hace algo dentro de nuestro corazón para hacernos hijos de Dios en lo interior. No es un nacimiento físico, sino espiritual, pero es tan real como un nacimiento físico. Y un bebé no tarda mucho en nacer. Puede que el bebé tarde mucho en formarse en el vientre de la madre, pero el nacimiento siempre es en un solo día. No cumples años en 2 días, sino un día. Naces en un instante. Lo mismo es cuando naces de nuevo. Es en un momento. Incluso tu segundo cumpleaños te recuerda cuando naciste de nuevo. Ahora bien, muchos no lo recuerdan. Yo mismo no sé cuándo fue mi segundo cumpleaños. Y hay muchas personas en el mundo que ni siquiera saben la fecha de su primer nacimiento. A muchas personas que nacieron en aldeas, si les preguntas cuándo nacieron, pueden decir en el año de la gran inundación, más o menos. Eso es todo lo que recuerdan. Pero eso no significa que porque no recuerden su fecha de nacimiento, no hayan nacido. Lo mismo pasa con el nacimiento espiritual. Yo no sé la fecha exacta de mi nuevo nacimiento, pero sí sé que sucedió. Y si alguien recuerda la fecha, es algo maravilloso. Lo que quiero decir es que hay un momento en el que naces y luego naces de Dios. Lo importante no es la fecha. Lo importante es la realidad en que antes no eras un hijo de Dios y ahora sí lo eres. Entonces,
En Juan 3:10, Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Así que en Juan capítulo 1, versículo 12, está escrito cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Sabes lo que dice ahí? Pero a todos los que lo recibieron, a Jesucristo, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces aprendamos algo de esto. Creer en Jesús es lo mismo que recibirlo. Creer equivale a recibir. Así que cuando lo recibes, obtienes el derecho de llegar a ser un hijo de Dios. Eso es lo que significa creer en el Señor Jesús y serás salvo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quiero hablar esto a los niños para que también lo entiendan. Lo primero que todos debemos reconocer es que incluso si eres un niño pequeño, tienes algo llamado conciencia. Ningún animal tiene conciencia. Los animales tienen muchas cosas que nosotros tenemos. Ojos, orejas, corazón. Supongo que tienen otros órganos internos como nosotros, un estómago y todo eso. Todos los animales tienen lengua, dientes, pero hay una cosa que los animales no tienen y eso es una conciencia. Ningún animal la tiene. Ya sabes, hay personas que dicen que el hombre viene del mono, pero ¿de dónde vino la conciencia? No son los ojos, las piernas o el corazón lo que nos diferencia. Es la conciencia lo que nos hace completamente distintos. Así como las plantas y los árboles son diferentes de los animales, porque los árboles no tienen ojos, ni piernas, ni nada de eso. Entonces los seres humanos estamos a un nivel diferente de los animales porque tenemos una conciencia. Entonces, ¿qué nos separa de los animales? No son los ojos, oídos ni el estómago, porque ellos también lo tienen. Lo que nos separa es la conciencia. Recuerda esto. La conciencia es lo que nos dice, has hecho algo malo. Ningún animal siente eso. Puedes entrenar a un perro con métodos para enseñarle que no debe hacer algo, pero no le nace de manera natural. Pero un niño, incluso de 2 o 3 años, dice una mentira. Él lo sabe. Sabe que le ha mentido a su madre y se le nota en la cara. Aun cuando está diciendo la mentira, su rostro lo refleja. Es tan evidente. Así que todos ustedes, sin importar la edad, si pueden entenderme, saben que han hecho cosas que están mal en su vida. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. Estoy enseñando lo más básico, pero es importante que todos lo tengamos claro. La Biblia llama a eso pecado. Y el pecado es algo muy serio a los ojos de Dios. Muy serio. Por ejemplo, cuando haces algo malo, vas con papá o mamá y dices, perdóname. Y ellos te dicen, está bien, hijo, está bien, hija, olvídalo. Pero no puedes decir eso, porque el pecado es algo muy serio. Incluso un pecado pequeño es muy serio. Si lo quieres comparar con algún pecado terrenal, sería como el asesinato. Si tú vas y matas a alguien, es grave. Cada pecado a los ojos de Dios es tan serio como el asesinato. Voy a mostrarte un versículo. Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Por cierto, ustedes los adultos deben conocer estos versículos para enseñárselos a sus hijos. Es una tragedia cuando los padres no conocen las escrituras y no pueden mostrar estos versículos a sus hijos. Por eso quiero que ustedes los adultos también conozcan estos versos. Vayamos a Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y otra cosa que los padres deben enseñar a sus hijos es a encontrar dónde están los libros de la Biblia.
¿Del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Bien, Santiago 2, verso 10 y 11. Muy bien, niños, escuchen esto. Porque cualquiera que guarda toda la ley, es decir, que obedece en todo en la Biblia, pero falla en un punto, porque te equivocaste, se ha hecho culpable de todos. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Vamos a compararlo con un examen de matemáticas en la escuela. Supongamos que tienes un examen de matemáticas y en ese examen de matemáticas tienes que responder 10 preguntas. Supongamos que para este examen las reglas son estas. Normalmente, si contestas bien 9 preguntas y sacas una mala, ¿cuánto sacas? 90%. Pero aquí la regla es diferente. Si fallas una sola pregunta, aunque todas las demás estén correctas, sacas 0. ¿Has oído un examen así? Se entiende que si tienes 10 preguntas incorrectas, obtienes un 0. Pero aquí dice que si tienes una pregunta incorrecta, tienes 0. Si fallas en un punto, eres culpable de todo. Supongamos que en tu examen de matemáticas hay 100 preguntas y contestaste 99 correctas. No sacas 99%, sino 0. Ese es el estándar de Dios. Significa que si cometes un solo pecado, aunque hayas obedecido todos los demás mandamientos, para Dios es como si los hubieras desobedecido todos. Por ejemplo, la mayoría de nosotros aquí nunca hemos asesinado a nadie. ¿Alguien de ustedes ha matado a una persona? No lo creo. Muy bien. Puedes decir, ese mandamiento nunca lo desobedecí. Nunca asesiné a nadie. Pero si has desobedecido aunque sea uno, por ejemplo, dijiste una pequeña mentira cuando tenías 3 años. Dios dice que eso es lo mismo que ser un asesino. ¿Cuántos de ustedes adultos sabían eso? ¿Cuántos de ustedes sabían que si decían una mentira, según el estándar de Dios, es lo mismo que ser un asesino? Y sin embargo, muchas veces pensamos, yo no soy tan mal pecador como esa persona. Por favor, lean otra vez Santiago 2, verso 10. ¿Crees que no eres tan mal pecador como otro que sacó 80% en el examen de matemáticas solo porque tú sacaste 90%? No importa, los dos están en la misma categoría. Tienen 0. Eso es algo muy importante que debemos entender en relación a los estándares de Dios. Es diferente con los estándares humanos. Entonces, eso nos muestra que todos somos culpables y que sacamos 0 en el examen de Dios. Todos. Entonces, ¿y saben cuál es la nota mínima para aprobar en el examen de Dios? Aquí en las escuelas no sé cuánto será, creo que 40%. En algunas escuelas es 35%, en otras 40%. Pero en la escuela de Dios, la nota mínima para aprobar es 100%, no 40%. Aún si sacaste 99%, estás reprobado. Ese es el segundo punto sobre los estándares de Dios que debes conocer. Muy a menudo pensamos en Dios como si fuera un ser humano. Bueno, fallé una sola vez. No es tan grave. Pero incluso los adultos a veces piensan así, me equivoqué un poco. Pero comparen eso con Santiago 2, verso 10. Es tan grave como haber desobedecido todos los mandamientos, tan grave como ser un asesino. Piensa, por ejemplo, en una vez que te enojaste en tu casa. ¿Cuántos de ustedes creen que por un momento en que perdiste la calma y dijiste algo con irritación, ya eres un asesino? Ninguno lo pensaría. Pero eso es lo que dice la Biblia. Eres culpable de todos. Y la otra cosa es que nos comparamos con otros y decimos, bueno, obtuve 80%, pero él obtuvo 40%.
y menospreciamos a los demás, pero la nota para aprobar a los ojos de Dios es 100%. Si sacas 99% y el otro cero, ambos están en la misma clase o en el mismo nivel. Eso es lo otro que debemos saber, principios fundamentales de la ley de Dios, que muchos cristianos no conocen. Por eso es bueno que sus hijos aprendan. No digas, no soy tan malo como la otra persona. La Biblia dice que toda persona ha quedado por debajo del estándar de Dios. Y además, déjame mostrarte qué más dice la Biblia en Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, el pago que obtienes por el pecado es la muerte. Entonces, ¿cuál es el castigo por el pecado? ¿Cuál es el castigo por reprobar en la escuela de Dios? En una escuela humana, si repruebas, simplemente repites el grado el siguiente año. Pero en la escuela de Dios, si repruebas, es la muerte. Y la muerte en el lenguaje de Dios significa estar separado de Dios para siempre. Ese es el significado de la muerte. No es solo morir físicamente, es estar separado de Dios para siempre. Eso se llama infierno. Infierno es estar separado de Dios para siempre. Y ese es el castigo por el pecado. Ya sea que hayas cometido un pecado o 10,000 pecados, es el mismo castigo. Porque el pecado es algo tan serio a los ojos de Dios. Por ejemplo, si desobedeciste a tus padres una vez, eres culpable. Puedes decir, no soy tan desobediente como ese niño o esa niña, pero lo hiciste una vez. Estás separado de Dios. Ahora, te podrías preguntar, ¿por qué Dios es tan estricto? No es que sea estricto, es porque Dios es vida, amor y es perfecto. Perfecto significa que no permitirá siquiera un pecado pequeño. Por eso el cielo es tan puro. No hay pecado en absoluto. Ese es el estándar de Dios. Y Él no quiere que una persona entre allí aún con un solo pecado. Si hay un solo pecado en tu vida, no puedes ir al cielo. Y por eso todos estamos en la misma categoría. Estas son algunas cosas fundamentales que debemos entender. Muchos adultos tampoco comprenden esto claramente. Y por eso debemos recibir ese castigo. Eso significa que todo ser humano merece ir al infierno, ya sea que haya cometido un pecado o 10,000 pecados. Muy a menudo, incluso los cristianos piensan en pecados grandes y pequeños, y piensan en muchos pecados y pocos pecados, y por eso se comparan diciendo, no soy tan malo como esa persona. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros pensaría, bueno, no soy tan malo como un suicida terrorista, pero les digo, en lo que a mí respecta, estoy en la misma categoría. Creo que estoy en la misma categoría que un terrorista suicida, porque a los ojos de Dios, un pecado equivale a 10,000 pecados. Si Él merece el infierno, yo también lo merezco. Eso es lo primero que necesitas entender. Ahora, Dios no quiere enviarnos al infierno. Eso es lo segundo que debes entender. Merecemos el infierno, pero Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Permíteme volver a este versículo en Primera de Timoteo capítulo 2. Leemos en Primera de Timoteo capítulo 2. Leemos en Primera de Timoteo capítulo 2 en los versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sabías que Dios quiere que todo ser humano sea salvo?
Él quiere que todos los que están sentados aquí sean completamente salvos. Él quiere que cada hindú, musulmán, ateo y persona sin Dios en el mundo sea salva. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que nadie perezca. Así que esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Así que tengamos eso en mente. Ahora viene la pregunta de cómo podemos ser salvos. Pero antes les daré un versículo más que se encuentra en 2 de Pedro 3, verso 9. Vamos a leerlo y luego veremos cómo podemos encontrar la salvación. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, en la última parte, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si hay 7.000 millones de personas en el mundo, ¿a cuántas personas quiere salvar Dios? A los 7.000 millones. Él no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie vaya al infierno. Él quiere que todos se arrepientan, incluyendo a cualquiera que veas en la calle. Saben, muchas veces cuando viajo en un avión, veo a todas estas personas y digo, Señor, ninguno de ellos parece saber nada sobre Cristo. Pero las veo y digo, Señor, todas estas personas necesitan ser salvas. Todas necesitan conocer a Jesucristo. Veo multitudes en un aeropuerto o en diferentes lugares a los que viajo y pienso en que Dios quiere que cada una de esas personas sean salvas. Yo no puedo salvarlas, pero le pido al Señor que me ayude a comportarme como un hijo suyo, estando ahí. Donde quiera que estés, ora para que Dios te ayude a comportarte como un hijo de Dios, de modo que si alguno de ellos puede tener alguna convicción en su corazón, vean algo en ti que les recuerde a Dios. Yo solía trabajar en un barco donde le dejé claro a todo el mundo que soy cristiano. Me veían llevar una Biblia todos los días e irme del barco para ir a las reuniones de la tarde. Veían una Biblia sobre mi escritorio. Sabían que yo no era el tipo común de cristiano, sino que era un cristiano que creía en la eternidad y en la salvación. También sabían que ciertas cosas malas no solo no las haría, sino que nunca estaría de acuerdo con otras personas que las hacen. Otros estarían bebiendo, fumando, jugando a las cartas, y yo no me uniría. Entonces vieron que yo era diferente. Mi oficial al mando desarrolló un tumor cerebral meses o años después y estaba muriendo en el hospital. Alguien que fue a visitarlo vino y me dijo, ¿sabes, Zach? Él estaba pensando en ti. ¿Sabes por qué? Porque yo era la única persona en ese barco que por mi manera de vivir le recordaba que hay un Dios a quien tienes que rendir cuentas cuando mueres. Entonces, él era católico, pero yo nunca me di cuenta de que él se formó esa impresión en su mente, de que había un hombre en ese barco cuya vida le recordaba que existe un Dios en el cielo al que un día tendrá que dar cuentas. Pero ¿cuándo piensas en eso? Cuando tú estás muriendo. Por eso siempre debes vivir de tal manera que cuando la gente piense en ti o te vea, se acuerde de Dios. No necesitas predicarles, solo con tu forma de vivir y conducta. Ser recto, amable, considerado y atento. Sin andar chismeando ni hablando mal de los demás en la oficina o donde sea. Algo en ti debería recordarles que existe un Dios en el cielo. Eso es muy importante. Incluso ustedes niños en su escuela deben ver que ustedes son diferentes. Diferentes porque no hablan de todas esas cosas inútiles de las que hablan los demás, sino que son diferentes. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme de no ir al infierno, sino vivir por la eternidad con Dios?
Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que hiciste algo muy malo y tu papá te dice, tengo que darte una buena corrección con la vara o con el cinturón. Supongamos que tu hermano o hermana mayor interviene y dice, papá, no lo castigues a él, no la castigues a ella, castígame a mí. Yo recibiré el castigo por él. ¿Crees que alguno de tus hermanos haría eso por ti? Ese sería un hermano o hermana maravilloso que va con papá y dice, no castigas a mi hermanito o a mi hermanita, castígame a mí. Vaya, ¿cuánto debe amarte un hermano o hermana para recibir tu castigo? Por ti. Yo nunca he conocido a alguien así, pero esa persona sería una persona fantástica. Jesús fue el único que hizo eso. Él estaba en el cielo y dijo, Padre, no los castigues. Yo recibiré el castigo por ellos. Y no se trataba de un castigo de solo un par de azotes. Él cargó el castigo del infierno, el castigo por mi pecado y el castigo por el de todos. Esa es la razón principal por la que Jesús vino. La gente me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tu cristianismo y todas las demás religiones? Y yo les digo, muéstrame alguna religión en la que su líder haya dicho, he nacido para morir por sus pecados. ¿Alguien dijo eso? Nadie lo dijo. Pero ese es mi mayor problema. Todos los líderes religiosos vinieron y dijeron, haz el bien, sea amable con los pobres, ayuda a los necesitados, no digas mentiras, todo eso está bien. Pero nadie dice quién va a recibir el castigo por mi pecado. Por eso digo que el cristianismo es la única religión verdadera en todo el mundo, porque alguien vino y tomó el castigo por mi pecado y por tu pecado. Esa es la razón por la que amo a Jesús y lo he amado por 58 años. Nunca dejaré de amarlo, cada día lo amo más y más, porque a medida que envejezco entiendo más lo que es el infierno. Mucha gente no lo comprende y lo toma a la ligera. Cuando estás lejos de Dios, tomas el infierno a la ligera. Pero cuando más cerca estás de Dios, más entiendes qué horrible es estar separado de Él para siempre. Y entonces comprendes cuán terrible es el pecado. Mientras más te acerques a Dios, más quieres evitar incluso el pecado más pequeño. Te digo honestamente, cuanto más me acerco a Dios, menos quiero enojarme con nadie, ni guardar resentimiento con nadie, ni odiar a nadie, ni hablar mal de nadie, porque sé que todas estas cosas me alejan de Dios, y por eso murió Jesús. Así que recuerda, cuando el diablo te tiente a hacer algo malo, piensa, este es el mal por el cual Jesús murió. ¿Por qué debería hacerlo otra vez? ¿Por qué volver a lo que Jesús me salvó con su muerte? Dile, Señor, no quiero hacerlo. No quiero amargarme contra nadie. No quiero odiar ni siquiera a mis enemigos. Quiero amarlos. Quiero hacer el bien. Y tampoco quiero ser orgulloso ni sentirme superior a otros. Prefiero ser un siervo y estar debajo de los demás, porque eso me enseñó Jesús. Porque el orgullo es otro pecado, uno de los peores. Ser orgulloso y menospreciar a los demás. Y nuestros hijos pueden caer fácilmente en eso, especialmente si son muy buenos en algo. No digo que deban ser malos, al contrario, debemos animar a nuestros hijos a ser mejores. Los mejores en la escuela, en sus estudios, en sus deportes. Yo no le digo a mis hijos que lo hagan mal, deben hacerlo mejor. Si vas a trabajar en una oficina, sé el mejor trabajador de esa oficina. Si vas a una fábrica, sé el mejor trabajador de esa fábrica, porque eres cristiano. Si vas a estudiar en una escuela, esfuérzate lo más que puedas para ser el mejor. Aunque quedes en el puesto más bajo de la clase, esfuérzate por ser el primero. Siempre apunta a lo más alto. Así tenemos que ser porque somos cristianos. Pero eso sí, nunca menosprecies a los que no son tan buenos como tú. Ese es un mal hábito. Es un hábito del diablo. Menospreciar a otros que no son como tú. Puede que no sean tan inteligentes como tú.
o que no hagan deporte tan bien como tú, o que no sean tan buenos en los estudios. Así que el pecado es algo terrible. Pero cuando Jesús vino aquí y murió en la cruz, Él pudo haberse salvado a sí mismo. ¿Lo sabías? Él les dijo a sus discípulos que si daba una sola palabra a su Padre, Él enviaría 72,000 ángeles. Sí, Él dijo eso, que 72,000 ángeles vendrían a luchar por Él. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que también se repite en Segunda de Reyes, que dice que en el tiempo del rey Ezequías vinieron unos soldados enemigos a luchar contra Israel y Dios envió un solo ángel. ¿Y sabes cuántos soldados enemigos mató ese único ángel? Murieron 185,000 soldados por mano de un solo ángel. Entonces, si 72,000 ángeles hubieran venido, ¿cuántos soldados romanos habrían matado? Puedes hacer la cuenta cuando vayas a casa. 72,000 multiplicado por 185,000. Es un número enorme. Jesús dijo, yo puedo llamarlos, pero también dijo, no los llamaré. Quiero dejar que estas personas me maten porque tengo que recibir el castigo por los pecados de todas estas personas. Por eso Él murió en la cruz. Ahora, si todo hubiera terminado allí, no habría nada especial. Pero para demostrar que Él es Dios, al tercer día salió vivo de la tumba. Esa es la verdad más importante de la Biblia. No solo que Jesús murió por mí, sino que resucitó después de morir. Si lees la Biblia, verás que los apóstoles nunca dijeron, somos testigos de su crucifixión, aunque lo fueron. Ellos siempre decían, somos testigos de su resurrección. La resurrección es más importante que la crucifixión, porque muchos han sido crucificados. 2 ladrones fueron crucificados junto a Jesús. ¿Y qué? Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces llegamos a la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Porque Jesús resucitó de entre los muertos, yo puedo pedirle que venga a mi corazón. ¿Qué leemos en Juan 1, verso 12? Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que cuando abro mi corazón y digo, Señor Jesús, ven a mi corazón, aunque Él esté en el cielo, su Espíritu Santo entra en mí. Eso realmente sucede. No lo puedes sentir, así como no puedes sentir el oxígeno cuando entra en tu cuerpo al respirar, pero entra y te mantiene vivo. No lo puedes sentir. Algo parecido pasa cuando el Espíritu Santo entra en ti cuando oras. Señor Jesús, ven a mi corazón. Él entra y te recibe. ¿Cómo sabemos que Él nos recibe? Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, verso 37, donde Jesús dice, al que viene a mí, en la última parte del versículo, de ningún modo le echo fuera. Jesús nunca rechaza a quien venga a Él. Así que puedes estar absolutamente seguro de una cosa. Quien quiera que seas, por más grande pecador que seas, si vienes a Jesús, Él no te rechazará. Muchas personas dicen, no sé si Él me aceptó. Le pedí que entrara en mi corazón. Yo tuve ese problema muchas veces. Decía, Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Hasta que leí Juan 6, verso 37. Eso realmente me ayudó y te ayudará a ti también. Cada persona que dude de su salvación debe recordar Juan 6, verso 37. Si vienes a Jesús, Él no te rechazará. Así que yo simplemente creí esa palabra y dije, Señor, creo en tu palabra. Es como cuando un padre te dice algo, tú le crees. Así Jesús te dice algo, créelo. Él no te echará fuera.
entonces puedes estar seguro de que te ha aceptado. Así es como sabemos que somos hijos de Dios. Primero, porque Él lo prometió en su palabra. Y segundo, con el tiempo, el Espíritu Santo te confirmará que eres hijo de Dios. Lo sabrás en tu corazón, aunque sea difícil de explicar. Tú sabrás en el corazón que te has convertido en un hijo de Dios. Así es como nacemos de nuevo. Y así nos convertimos en hijos de Dios. Y uno de los privilegios especiales de ser hijo de Dios es que puedes llamar a Dios Padre. Y más que Padre, puedes llamarle Papá. Verás, Padre es un título formal. La mayoría de nosotros no vamos donde nuestro papá y le decimos Padre. Usamos un nombre más íntimo como papá o pa. Así que puedes llamar a Dios de esa manera. Sabes, cuando oro en privado, siempre llamo a Dios papá. Luego digo, papá, tengo un problema. Papá, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Cuántos de ustedes hablan con Dios así? Esa es la manera en que deberías hablar con Dios. Te lo muestro en Romanos capítulo 8. La razón por la que te muestro las Escrituras es para que sepas que todo lo que te digo viene de la Biblia. Romanos capítulo 8. Primero en el verso 16. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora veamos Romanos 8, verso 15. Veamos lo que dice este verso. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, no Padre. ¿Qué dice? Abba. Abba es una palabra hebrea que traducida al español significa papá. Abba no es una palabra en inglés, es una palabra hebrea. En Malayalam es apá. No es lo mismo que decir padre de forma formal. Abba es íntimo, como cuando dices papá. Así que cuando el Espíritu viene a mí y me hace hijo de Dios, me hace mirar hacia arriba y decirle a Dios, papá. Es maravilloso. Ya no soy huérfano. Porque cuando no tienes a Dios como tu papá, eres como alguien que no tiene padre ni madre. Es como en la India, donde ves a alguno de esos niños abandonados pobres en los barrios marginales. Quizás su papá y mamá murieron y viven con algún tío o alguien más. Andan por las calles recogiendo un poco de comida de los basureros. Hay muchísimos niños así en la India. Los ves por todas partes. No tienen un papá y una mamá. Y muchos cristianos se comportan como esos niños y dicen, nadie cuida de mí. Mucha gente en el mundo vive así, pero yo no soy así. Yo tengo un papá en el cielo. Todos los niños que están aquí deben saber que cuando reciben a Jesús como su Salvador, tienen un Padre en el cielo. Dios se ha convertido en tu papá, más que tu papá terrenal al que llamas papá o pa. Tu papá terrenal no puede hacer muchas cosas por ti. Puede ayudarte mucho, pero hay ciertas cosas que ni siquiera Él puede hacer. Pero tu papá celestial puede hacerlo todo. Por eso debes aprender a llamarlo papá. Ahora, cuando oro en público, no uso esa palabra, porque Jesús dijo, cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso en público siempre oro diciendo Padre o Padre celestial, porque no conozco a todos los que están aquí y no conozco la relación de cada uno con Dios. Pero cuando oro en privado, digo papá, porque me hace sentir más íntimo con Él. Lo siento muy cerca, honestamente. Me siento como un niño de 2 años sentado en las piernas de su papá, donde puedo pedirle cualquier cosa. ¿Sabían que los niños de 2 años pueden pedirle a su papá cualquier cosa? Pueden decir, papá, consígueme un elefante, uno de verdad, no de juguete. Consígueme un avión, uno de verdad. Quiero decir, quizás papá no le consiga eso al niño. Eso es otra cosa, pero el niño puede decir lo que sea.
Yo también le pido a Dios algunas cosas maravillosas. No sé si me las dará o no. ¿Quieren que les cuente una de las cosas maravillosas que le he pedido? ¿Quieren saber? Le he pedido a Dios, Señor, quiero vivir hasta los 100 años. ¿No creen que eso es algo maravilloso? O hasta que Jesús venga, cualquiera de las dos. Puedo pedirlo. Si Dios me lo concede o no, no lo sé. Eso depende de Él. Pero así como un niño pequeño de 2 años pide un elefante o un avión, yo también puedo pedir cualquier cosa. Mi relación con Dios, mi Padre, es muy íntima. Y quisiera que tú también tuvieras esa relación. Cuando tengas un problema, puedas ir con Él y decirle, papá, tengo un pequeño problema aquí, estoy asustado o estoy preocupado. Los niños que están aquí se asustan de noche cuando van a dormir y todo está oscuro. Entonces pueden decirle, papá, tú que me estás cuidando, tus ángeles están aquí en este cuarto cuidándome. Esa es una vida maravillosa. No entiendo por qué toda la gente del mundo no se hace cristiana. Es la vida más maravillosa que puedes vivir. Imagínate tener un papá en el cielo que se preocupa por ti día y noche. Sí, es maravilloso. Y cuando tenemos este papá en el cielo, nunca queremos lastimarlo. Y si digo algo que lo ha lastimado, digo, lo siento mucho. Papá, perdóname. Eso es lo que tú también necesitas decir. Perdón, papá, hice algo mal. Y niños, si ofenden a su mamá o papá, deben ir y decir, lo siento. Debes aprender a decir o pedir perdón cuando hieres a tu hermano o hermana, papá o mamá. Siempre aprendan a decir lo siento. No debí hablarte así. Lo siento mucho. Me siento mal por eso. O cuando alguien hace algo por ti, debes aprender a decir gracias. Gracias mamá. Gracias papá. Gracias por ayudarme con mi tarea. Ese es un muy buen hábito. ¿Sabes que Jesús esperaba eso? Hubo una vez una historia de 10 leprosos que vinieron a Jesús y le dijeron, Señor Jesús, sánanos. Jesús los sanó a todos, pero ¿cuántos regresaron a darle las gracias? Niños, ¿saben cuántos regresaron? 1 de 10. Ni siquiera era judío, era un samaritano, considerado de una clase más baja. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Él vino y le dijo gracias. Jesús no dijo, oh no, eso no es importante. Él no dijo eso. Puedes leer lo que él dijo en Lucas capítulo 17. Hasta ahora estabas completamente sanado de tu lepra, pero ahora porque volviste a agradecerme, tu alma ha sido salva. Él recibió más que los otros 9. ¿Por qué recibió más? Porque regresó a dar las gracias. Si vuelves a Dios a decirle gracias por algo, recibirás más que esos creyentes desagradecidos que solo oran en voz alta cuando necesitan algo, pero nunca regresan a decir gracias Señor por responder a mi oración. Mira hacia atrás en tu vida y recuerda las oraciones que has hecho y que Dios ha contestado y pregúntate, ¿cuántas veces volví al Señor a darle gracias? He escuchado muchísimas peticiones en reuniones de la iglesia. Oren por tal persona cuyo hijo esté enfermo. Oren por tal persona que tendrá una operación. Oren por esta y aquella persona. Pero rara vez escucho en una reunión de oración algo como, por favor, den gracias al Señor conmigo porque respondió mi oración. La operación fue un éxito y el niño fue sanado. Casi nunca lo escucho. La misma regla, 1 de 10. Porque pensamos que no es importante, pero así somos. En particular, nosotros los de la India. Puedo hablar así porque soy de la India. Nosotros no sabemos cómo dar las gracias. A veces yo le he dado un regalo a alguien y me dice, eh. Así que he descubierto que está hablando en lenguas. Significa gracias. Bueno, ya aprendí a entender eso. Pero ¿por qué no decir gracias?
No me interesa que me agradezcan. Es por su propio bien aprender a decir gracias. Y aun cuando te lastiman de alguna manera, dicen, eso significa perdón. ¿Por qué es tan difícil decir perdón y gracias? Por favor, enseñen a sus hijos a decir lo siento y gracias. No, ni cosas así. Les digo la verdad. He dado muchos regalos a la gente y me responden solo con, No quiero que me den las gracias. Quiero que aprendan a ser agradecidos, así como Jesús quería que lo fueran los otros 9. Él preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso Jesús estaba esperando que todos vinieran a darle gracias? No, él no necesitaba nada. Era para el bien de ellos si hubieran aprendido a decir gracias. Tus hijos y tú aprenderán a ser mejores personas si aprenden a dar gracias. Mira lo que recibió el samaritano, sanidad en su alma. Los demás solo recibieron sanidad de la lepra. Debemos aprender estas cosas pequeñas. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, debemos decir, gracias Señor, por perdonarme, por salvar mi alma, por hacerme un hijo de Dios. Díselo a Jesús. Gracias Señor por entrar en mi corazón. Y verás que el Señor te bendice aún más que cuando solo le pediste que entrara en tu corazón. Así que eso es algo que debemos aprender. Y quiero añadir otra cosa que sus hijos deben aprender. Vayamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, después de nacer de nuevo. Bien, aquí hay algo que todos saben y conocen la respuesta. ¿Qué hacen los bebés la mayor parte del tiempo? Al cabo de unas horas después de haber tomado leche, lloran. ¿Por qué lloran? ¿Qué piensas que pide un bebé de un mes cuando llora? ¿Llora por un juguete? ¿O por dinero? Llora por leche, ¿verdad? No sabe cómo decir, ¿dónde está mamá? Quiero leche. Entonces llora. Ahora aquí está. Si tú has nacido de nuevo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Ahora, los adultos deberían demostrarle este versículo a sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. ¿Qué es la leche? La palabra de Dios. ¿Por qué un bebé quiere leche? Porque así es como crece. Así que una vez que naces de nuevo, necesitas la leche de la palabra de Dios, que es la Biblia, para que puedas crecer para salvación. Está bien, otra pregunta. Esta es fácil. ¿Los bebés lloran una vez a la semana? ¿O con qué frecuencia escuchan llorar a los bebés? Todos los días. No solo una vez al día, muchas veces al día. Entonces, ¿debes leer la Biblia una vez por semana? ¿Cuánto? Todos los días. Si no pueden leer un pasaje largo, lee un corto. Y para empezar, lean el Nuevo Testamento. Yo tengo un nieto de 11 años que casi ha terminado de leer toda la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente. Leyó el Nuevo Testamento y lo terminó hace mucho tiempo. Ahora ya casi ha terminado el Antiguo Testamento también, pero eso es porque su padre se lo enseñó. Nosotros también enseñamos eso a nuestros hijos. Todavía conservo la Biblia que su padre, o sea, mi hijo menor, leyó cuando era niño. Él mismo escribió allí la fecha en que terminó de leer toda la Biblia. Tenía más o menos la misma edad. Así que enseñen a sus hijos a leer. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, es una versión muy buena y fácil de leer. Todos los días lean un poco. Y eso realmente ayudará a sus hijos. No para hacer récord ni para presumir ante otros. No, 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 no. El bebé no toma leche para presumir. Hoy bebí leche. No. El bebé toma leche porque tiene sed y quiere crecer. Nadie presume, hoy bebí leche, así que tampoco presumas, hoy ya leí la Biblia.
Mejor dile a Jesús, quiero crecer, por eso quiero leer la Biblia. Hazlo, eso es lo que dice aquí. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan. Así que ese es el primer paso después de nacer de nuevo. Entonces aprende a dar gracias al Señor por entrar en tu corazón, por perdonar tu pecado, por morir por ti, por vivir en tu corazón, por contestar tus oraciones. Y lee la palabra de Dios todos los días. Y cada vez que tengas un problema, cualquier problema, por ejemplo, los niños, ve primero a Jesús y dile, Señor, perdí mi pluma en algún lugar o perdí mi cuaderno. No sé dónde lo dejé. Por favor, ayúdame a encontrarlo. ¿Sabes que yo oro por esas cosas pequeñas? Por cosas muy pequeñas. Señor, no sé dónde dejé mis llaves. ¿Puedes ayudarme a encontrarlas? Señor, hay un pequeño problema con esta computadora. ¿Puedes poner tu mano sobre ella y arreglarla, por favor? Y Dios puede enviar a alguien ese día para arreglarla. Puede usar a cualquiera, pero yo siempre oro. Es un muy buen hábito aprender desde la niñez a orar por las cosas pequeñas, no por cosas grandes. Oh Señor, hay un terremoto. Ahora haz algo. No esperes hasta que venga el terremoto. Ora por cosas pequeñas. Cuando has perdido algo o se te olvidó algo. Y es asombroso lo que Dios puede hacer por ti. Es absolutamente asombroso los milagros que Dios puede hacer por ti si confías en Él. ¿Sabes? He escuchado historias maravillosas de cómo niños pequeños oraron por algo. Incluso en nuestra iglesia, niños de familias pobres que no podían pagar ciertas cosas oraron y Dios hizo un milagro, respondiendo de manera maravillosa a sus oraciones. Es realmente asombroso ver lo que Dios hace en respuesta a la oración. Niños, aprendan a orarle a Jesús por las cosas pequeñas y también por las cosas grandes, como enfermedades o cualquier otra necesidad. Oren por todo, aprendan el hábito de hablar con Dios. Hay una canción que solíamos cantar de niños que decía, una pequeña charla con Jesús lo arregla todo. Está bien. En cualquier prueba, alabado sea Dios, siempre todo está bien. Siempre encuentro que una pequeña charla con Jesús lo arregla todo. Está bien. Esa fue una de las primeras canciones que aprendimos de pequeños. Una pequeña charla con Jesús lo arregla todo. Está bien. En cualquier prueba, alabado sea Dios. Siempre encuentro que una pequeña charla con Jesús lo arregla todo. Está bien. Entonces, esto también puedes aprender. Beber la leche de la palabra y hablar con Jesús cada cosa pequeña. Muy bien. Oremos. Padre Celestial, oro por todos los que están aquí. En cierto sentido, todos somos como niños pequeños. Sabemos tan poco de ti. Ayúdanos a entender estas simples verdades. Sabemos que pueden cambiar nuestra vida. Y oro para que cada niño de este lugar te conozca como Salvador y Señor. Y que puedan nacer de nuevo. Oro en el nombre de Jesús. Quiero decir una cosa más a todos los niños. Si entendieron mi mensaje de hoy y no están seguros de si han nacido de nuevo, hoy cuando lleguen a casa y estén solos en algún lugar, si no pueden estar solos en su cuarto, vayan al baño, siéntense ahí solos, cierren la puerta y oren a Jesús. Vayan a algún lugar donde puedan estar completamente solos. Digan, Señor Jesús, soy un pecador. Quiero que vengas a mi corazón y me hagas tu hijo. Solo haz una oración sencilla. Luego, vayan y díganle a su papá y mamá, recibí a Jesús en mi corazón. Hace unos días, mi nieta de 5 años me habló a través de videollamada y me dijo, abuelo, hoy recibí a Jesús como mi Salvador. Vaya, eso me hizo llorar
Ella es una niña pequeña, así que no eres demasiado joven. Tú también puedes recibir a Jesús en tu corazón, recordar la fecha y darle gracias a Jesús. Dios los bendiga a todos.